la utilización de todos los elementos más importantes, de las moléculas más importantes, ya sea para producir energía o para generar algo de la materia que nosotros necesitamos. Creo que en la clase de nosotros hemos dicho que prácticamente lo que hacemos los seres vivos es movilizar materia y energía. Lo que vamos a ver es cómo movilizamos nosotros esa materia y esa energía para obtener lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. ¿Por qué nosotros hablamos de bioenergética? Porque justamente esa movilización de materia que nosotros hacemos, la materia lleva consigo una carga de energía. Y lo que hacemos los seres vivos es, para mantener nuestra vida, nosotros realizamos una cantidad de actividades. Y esas actividades nosotros las podemos reducir como trabajo. Respiramos, nuestro corazón late, nuestros músculos se contraen, nos reproducimos, nos tenemos que mantener calientes algunos, los que somos homeotermos, tenemos una actividad metabólica para mantener nuestra temperatura, aunque el aire acondicionado esté a 25 grados centígrados, nuestro cuerpo se mantiene a 36 grados centígrados, 36.5. Y los animales, los mamíferos sobre todo, también tienen la capacidad de mantener su temperatura. Varía con respecto a la de nosotros. Hay animales que son un poquito más calientes, que su temperatura no es 36.5, sino 37, 37.5. Y hay otros que pueden funcionar por debajo de los 36.5, pero aproximadamente 36. Los mamíferos mantenemos nuestra temperatura, es lo que llamamos nosotros homeotermos. La tortuguita que anda por ahí, ella se va a ir colocando la temperatura que tiene en su entorno. Por eso nosotros vemos que los reptiles salen a agarrar sol para calentar su cuerpo, porque ellos tienen una forma de calentar. Para nosotros poder mantener esa temperatura gastamos energía, porque tenemos que generar calorías en nuestro cuerpo que puedan hacer que la temperatura sea regulada, suba si estamos en un ambiente muy frío. Y si estamos en un ambiente muy caliente, también parece mentira, pero gastamos energía tratando de regular nuestra temperatura. Por ejemplo, generando sudor, generando agua. Cada vez que se genera una molécula de agua, nosotros gastamos energía en la generación de agua. Entonces también en eso nosotros gastamos energía. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en el ambiente? Dos cosas. Materia, porque somos seres sólidos, y necesitamos energía para poder realizar todo ese trabajo. ¿Tu nombre es? Yo voy llegando, ¿estás seguro? Me faltan José Salas. Nosotros, metabolismo es el movimiento de todas las moléculas que tenemos sobre nuestro cuerpo a nivel celular para producir materia y energía. Como dijimos, todas nuestras funciones vitales, alimentación, reproducción, proceso de crianza y desarrollo, crecimiento, requieren de energía. ¿Por qué? Porque constantemente nuestras células están produciendo un trabajo y no hay trabajo desde el punto de vista físico y energético si no hay energía. ¿Ok? Nada se mueve si no hay energía. Aquí en nuestro planeta Tierra, la energía que existe es porque hay seres vivos que han logrado la capacidad evolutiva para utilizar energía del universo. Está presente en el universo. ¿De qué forma evolutivamente la hemos aprendido a utilizar? Están los organismos autótrofos que toman la energía solar y la energía que hay presente en el agua, generan una materia orgánica que utilizamos los organismos que no tenemos la capacidad de utilizar la luz ni el agua para generar energía. ¿De dónde la tomamos nosotros? Nosotros tomamos energía química que ya han generado los organismos autotróficos al transformar esa energía lumínica en energía química. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de la fotosíntesis. Esa energía del sol la toma la clorofila
secuestrar los electrones que tiene el agua en forma de hidrógeno. Pero si no recibe la luz solar, no lo puede hacer. Entonces aprovecha la energía lumínica y en el momento que capta los electrones del agua a través de la fotólisis del agua, entonces ya transforma esa energía de lumínica a energía química. ¿Cómo hace la planta? La planta, al tomar los electrones que están presentes en el hidrógeno del agua, libera oxígeno y se queda con esos hidrógenos. Y los fija, llevándolo a una molécula que va a construir, que es el azúcar glucosa. A partir de la glucosa genera otra cantidad variada de materia orgánica. Allí va atrapando a todos esos hidrógenos y va construyendo una molécula. ¿Qué llevan esos hidrógenos? Electrones. ¿Qué llevan esos electrones? Energía. Y es la que utilizamos todos los seres vivos para producir energía química. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros utilizamos esos electrones y los transformamos después en una molécula llamada ATP. ¿Qué vamos a ver nosotros en el metabolismo? ¿Cómo vamos a tomar nosotros esos electrones y vamos a construir ATP? ¿Por qué? Porque todas las reacciones que en nuestro cuerpo no se dan de forma natural, aunque estén las enzimas presentes, hay reacciones que no se dan porque energéticamente tienen un costo muy elevado. ¿Quién va a asumir ese costo? Lo va a asumir el ATP. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Cómo generamos ATP y cómo ese ATP va a ser utilizado para las reacciones que requieren esa cantidad de energía. ¿Qué es el ATP? Energía. ¿Qué es esa molécula? ¿Cómo se llama esa molécula? Yo digo ATP. ¿Qué es el ATP? Adenocitrifosfato. Muy bien. De esa molécula vamos a hablar nosotros ahora. Entonces, ¿qué hacen los autótrofos? Ellos almacenan energía en forma de materia orgánica. ¿Qué hacemos los que no tenemos la capacidad de utilizar la luz? Nos llamamos heterótrofos. Nos comemos a los que sí la pueden producir a partir de la luz. Si ellos no existieran, nosotros evolutivamente hemos aprendido a vivir de esos organismos que producen materia orgánica. Si en este momento nos quitan a nosotros, a todos los autótrofos, va a haber un momento en que la vida heterotrófica va a morir, a menos que en ese proceso mutemos y adoptemos la capacidad de utilizar otra fuente de energía. ¿Okay? De hecho, las bacterias pueden utilizar otras fuentes de energía. Nosotros no solamente que vamos a tomar de los autótrofos energía en forma química, sino también el carbono y otros elementos que necesitamos para construir nuestra propia molécula. Nosotros habíamos visto ya, lo vimos en la primera clase, que estábamos constituidos, que la célula estaba constituida por carbohidratos, proteínas, que estaban formadas por aminoácidos, lípidos, sumamente importante porque la membrana celular está constituida principalmente por lípidos, y ácidos nucleicos que se encargan de almacenar y traducir toda nuestra información genética. Todos ellos están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Para nosotros poder construir esto, lo tenemos que tomar de alguna parte. ¿De dónde tomamos nosotros el carbono, el hidrógeno y el oxígeno? De los organismos de los productos. De la materia orgánica que ellos sintetizan. ¿A partir de qué la van a sintetizar ellos? A partir de elementos que tenemos nosotros en nuestra atmósfera, que son dióxido de carbono y agua. Pero solo no lo pueden utilizar, necesitan de la energía lumínica. Ok. Ellos producen la materia orgánica y nosotros lo utilizamos para generar energía y para obtener lo que necesitamos. Además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, también vimos que había unas moléculas muy importantes que eran la del hidrógeno. ¿Qué otra? Azufre. Azufre. ¿Qué más? El fósforo. Fósforo. Muy importante. ¿Y qué más? El zinc. Sí, es uno de los más importantes.
minerales o elementos traza que necesitamos también, como cofactores enzimáticos, como el magnesio, el manganeso. ¿De dónde lo vamos a obtener nosotros? Bueno, los minerales, las plantas absorben los minerales, a las plantas se las comen las vaquitas, nosotros comemos plantas, comemos vacas, cochinitos, entonces comemos herbívoros y también nos comemos las plantas. Los heterotróficos, herbívoros, se comen a las plantas. Las bacterias, los hongos, se comen a las plantitas y toda la materia animal que puede morir también se la van a consumir. Son lo que llamamos nosotros los consumidores. Y así vamos ciclando materia y energía. Entonces, ¿para qué es el metabolismo? Para obtener materia y energía. ¿Por qué? Porque necesitamos energía para todas nuestras funciones, para todo el trabajo que realizamos nosotros, y necesitamos materia, porque la materia es la que a su vez va a mover ese energía. Ok. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, lo acabo de decir. ¿A qué nos referimos con metabolismo? Allá atrás, morón. Ok, morón, lo acabamos de decir. ¿Qué es el metabolismo? Ay. Ajá. ¿Qué acabamos de decir que es metabolismo? ¿Para qué sirve el metabolismo? Por allá, Patricia. O Patricio. Por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Denilet. Para obtener energía. ¿Qué es? Ajá, el metabolismo. Para obtener energía. ¿Qué cosas para obtener energía? Lo podemos llamar procesos, lo podemos llamar reacciones. Muy bien, para obtener energía. ¿Qué más? Mecanismo. ¿Ah? Ok, lo podemos llamar mecanismo. Pero además de obtener energía, ¿qué más vamos a obtener? ¿Ah? Nutrientes. ¿Qué me dijo nutrientes? Loaiza. Ok. ¿Qué son nutrientes? ¿Alguien que ayude a Loaiza? Y a... ¿Quién me habló del mecanismo? ¿Cuál es que se lo habló? Daliana. Ajá. Por ahí atrás que se están durmiendo. Nutrientes. ¿Qué son nutrientes? Ajá. Los alimentos. ¿Y qué obtienes tú de los alimentos? Proteínas. Vitaminas. Minerales. Ajá. Obtengo proteínas, vitaminas y minerales. ¿Para qué sirve eso? Para producir energía. Ok, para producir energía. ¿Para qué más? Para cumplir la función de un servicio. Ok. Son ellos los que van a llevar los procesos, son ellos los que van a ser transformados en energía y además van a constituir su cuerpo físico. Ustedes no son etéreos. Los animales no son etéreos. Los animales tienen una estructura física que está hecha de aquello que dijimos allá: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, zinc y todos esos minerales, y para ustedes contar. Entonces después nos preguntamos, ¿cómo estudiamos? Si estoy explicando y están viendo su celular. Si no nos interesamos, olvídense que van a aprender. Puedo pasar 7 horas explicando. Puede estar aquí explicando Einstein. O puede estar explicando aquí el Chavo. Ok, muy bien. El metabolismo, nosotros nos vamos a dividir en dos, justamente por este tipo de características. Todas las reacciones que son utilizadas para generar energía las vamos a llamar catabolismo.
Y todas las reacciones que vamos a utilizar nosotros para generar moléculas más grandes que van a formar parte de esas proteínas que son funcionales, de esas enzimas que van a tener actividad catalítica, de ese ácido nucleico que tenemos nosotros dentro de nuestros núcleos, en cada una de nuestras células. Todas esas macromoléculas nosotros las vamos a sintetizar por anabolismo. Quiere decir que lo que es metabolismo, que son todas las reacciones para generar energía y generar esa materia grandota que vamos a necesitar, nosotros lo vamos a dividir en dos. En catabolismo, como todas esas reacciones para generar energía, y anabolismo, como todas esas reacciones donde vamos a construir. Entonces, aquí nosotros vamos a degradar. Es decir, de lo más grande vamos a ir a lo más pequeñito, y aquí nosotros vamos a construir, que es lo mismo que yo diga sintetizar, y aquí en este proceso de degradación nosotros vamos prácticamente a oxidar. ¿Por qué? Porque en esa degradación lo que vamos a ir quitando van a ser electrones que vamos a utilizar nosotros para generar al final ATP. ¿En las dos? En el catabolismo. El catabolismo genera ATP. Sí. Es como que disocia. Son procesos de disociación, vamos a ir eliminando, y el final del catabolismo, es decir, la finalidad del catabolismo es la obtención de energía. ¿En forma de qué? De ATP. Que es energía química, pero desde que nosotros estamos hablando de electrones ya estamos hablando de energía química. Lo que pasa es que hay una energía química que yo puedo aprovechar, que me es útil. Para mí es útil, para el cuerpo es útil, tanto para una planta como para un organismo animal o un microorganismo. La energía útil es la energía que está en forma de ATP. ¿Y qué vamos a hacer por anabolismo? Vamos a construir o vamos a sintetizar nuestras macromoléculas. ¿Cuáles son nuestras macromoléculas? La proteína, los lípidos, los ácidos nucleicos, estos que están aquí, que constituyen a la célula y todos sus elementos. Escribí, creo que lo trae borrado. Bueno, pero eso no importa. Gráficamente, el metabolismo lo vamos a dividir en dos grandes procesos. Los procesos anabólicos, que son de construcción, y los procesos catabólicos, que son los procesos de degradación. Cuando nosotros hablamos de procesos anabólicos, vamos desde unas moléculas más pequeñitas a producir nuestras moléculas más grandes, que son las que van a dirigir todo el funcionamiento y además van a formar la estructura celular. Y por los procesos catabólicos, todas esas moléculas que consumimos con nuestros nutrientes, con lo que nos alimentamos, las vamos a utilizar para generar energía y las bases, las moléculas bases que necesitamos para construir. ¿Por qué? Porque yo me puedo consumir una molécula, un azúcar, una molécula de glucosa y la voy a degradar para obtener energía. Un ciclo. Pero es como un ciclo. Pero yo me puedo consumir una proteína, la degrado y obtengo los aminoácidos que requiero para construir yo las proteínas que voy a necesitar, las enzimas que voy a necesitar. Por ejemplo, a mí me da mucha risa porque cuando la gente dice, no, unas pastillas de colágeno. Y que yo, pero si el colágeno yo lo degrado.
yo lo degrado, eso pasa con aminoácidos a mi célula. Eso no llega como colágeno. Eso llega como colágeno al estómago. Ya de ahí en adelante no es más colágeno, más junta. Yo vuelvo a sintetizar el colágeno. Después, El mismo proceso. yo digiero eso y eso lo convierto en aminoácidos. Y lo que pasa en mis células son aminoácidos. Si yo tengo suficiente energía, utilizo esos aminoácidos, mi cuerpo va a preferir utilizar esos aminoácidos para construir proteínas. Si necesito colágeno, construyo colágeno. Pero si necesito unas enzimas X, las voy a construir. Eso sería anabólico. Entonces me voy al proceso anabólico. Entonces, por catabolismo, ciertamente yo voy a generar energía, pero también voy a generar moléculas un poco más pequeñas que puedo utilizar en mis procesos anabólicos. Entonces, todo aquello que yo genero en el catabolismo y que voy a utilizar en el anabolismo van a conformar lo que yo llamo, o lo que nosotros llamamos, parte del metabolismo intermedio. Porque son los procesos que me van a desplazar la producción de elementos y energía que voy a necesitar para mi proceso anabólico. En estos procesos anabólicos yo construyo cualquier cantidad de cosas. Un poco tarde. Cuando yo hablo de cualquier cantidad de cosas, ¿qué sintetiza tu cuerpo? Gases. Ajá. ¿Cómo cuál? Ni idea. Proteína. ¿Qué proteína produce tu cuerpo? ¿Ah? ¿El pollo lo utilizas? ¿Para qué? Para obtener proteína. ¿Y para dónde se va esa proteína? Por ejemplo, para producir músculo. Muy bien. ¿En qué más? ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Darlenis. Ajá. ¿Para qué? Para proteína. La proteína la utilizamos para fabricar músculo. Muy bien. ¿Para qué más? ¿Dónde más tenemos esa proteína? Para obtener energía y otra vez obtener Además de músculo. ¿Qué más? Energía. Ok, lo utilizo para generar energía, pero vamos a decir, no es lo que nuestras células prefieren para producir energía, pero sí la puedo utilizar para generar energía. ¿Para qué más? ¿Qué otras cosas? ¿En qué otras partes de tu cuerpo hay proteína? Acabo de mencionarlo. ¿Por qué son importantes las proteínas? ¿Solamente puedes fabricar músculo? ¿Para qué más sirve la proteína en la mesa? La mayoría de las enzimas son proteínas. La mayoría de las enzimas son proteínas. No proporcionan estabilidad también. Porque Estabilidad como estabilidad, porque como son proteínas, no transfieren tanto fuerza, musculatura, también nos ayudan en el metabolismo gracias a que están en las células y nos ayudan tanto físicamente y orgánicamente. Ok, eso es general. Yo me quiero ir a lo específico. Usted necesita saber dónde carne tienen ustedes proteína. Porque si no, lo que yo les estoy hablando va a quedar en el aire. ¿Dónde más tiene proteína? Las células. En las células. Ajá, estructurales. ¿Y qué otra parte del cuerpo ustedes tienen proteína? Fibrosas, Ajá. estructurales y Las fibrosas. ¿Dónde tenemos las fibrosas? en las fibras. En las fibras. ¿Dónde tenemos fibra nosotros? En los músculos tenemos fibra. ¿Dónde más tenemos fibra? En el estómago, sí, también. El cabello de ustedes es pura fibra, Sí. pura proteína. La piel, el colágeno de la piel. Dios mío, a despertar. Entonces, todo eso necesitamos construirlo. Pero yo no me voy a comer un pedazo de carne, agarré un bistec, me lo comí, un tibón así todo grueso y voy a expresar un tibón en mi brazo, en mi frente, en mi cachete. No, yo lo proceso y construyo la proteína que necesito. ¿Ok? Entonces, además del proceso de digestión intestinal, gastrointestinal, voy a tener un proceso de transformación
transformación a nivel celular. Eso lo hago a través del metabolismo. Los azúcares que yo consumo, utilizo una parte para la producción de energía y utilizo otra parte para construir los azúcares estructurales que necesito yo en mi cuerpo. Que tengo, por ejemplo, en las uñas, en las articulaciones. Entonces, en el desarrollo de nosotros y en el mantenimiento de la vida de nosotros, tenemos que utilizar cantidad de proteínas, cantidad de carbohidratos y cantidad de lípidos también, y de ácido nucleico, porque nuestras células constantemente se están regenerando. Y usted necesita sintetizar ácido nucleico porque todas las células que usted vaya generando necesitan tener toda su estructura, lípidos, ácido nucleico, todo lo que tiene que tener una célula. Entonces necesita bloquecitos para construir, y son los que tomo con los alimentos. Lo único que yo no tomo con el alimento es cuando respiro. ¿Y cuando respiro qué consumo? Oxígeno. ¿Qué consumo? Buena pregunta. ¿Qué consumo? El dióxido de carbono no lo consumimos. Consumimos el oxígeno. Nosotros liberamos dióxido de carbono. No inhalamos, o sea, lo inhalamos por la nariz, pero nuestras células, nuestros alveolos no lo van a absorber. ¿Por qué no lo van a absorber? Porque nuestras células vienen ya cargadas de dióxido de carbono. Y ellas van a liberar, porque la concentración que tienen ellas es mucho mayor que la que tiene el aire. Y ella va a liberar el dióxido de carbono. Pero sí va a absorber oxígeno. ¿Ok? Este enlace que tengo yo entre catabolismo y anabolismo es lo que necesito yo de ambos para mantener el funcionamiento de nuestro cuerpecito. Lo necesitan los animales, lo necesitan los vegetales, lo necesitan los microorganismos. ¿Quiénes no realizan metabolismo y por eso no se consideran seres vivos? Los virus. Los virus no cumplen ninguna función metabólica. Ellos se aprovechan de la función metabólica de otro organismo al que estén parasitando, sea una bacteria, sea la monofauna, o sea cualquier virus que pueda vivir en planta o en animal o en el ser humano. Aquí tenemos algunas moléculas, me regreso, porque son moléculas que ya nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a utilizar. Fíjense, ya habíamos hablado del ATP. Por el catabolismo eleva ATP. El anabolismo lo va a utilizar para construir sus moléculas. ¿Va a sacar la energía de dónde? Del catabolismo. Además, lo que vaya a construir que necesite hidrógeno, lo va a tomar del catabolismo. ¿Por qué? Porque en el catabolismo yo le quito el hidrógeno a la materia orgánica y lo voy a transportar a través del NADP. Y el hidrógeno que yo necesite para construir una molécula lo voy a sacar de aquí del catabolismo. Este tipo, todo lo que tiene H son transportadores de hidrógeno. Simplemente esto lo utilizo para construir moléculas y este que está aquí y este que está aquí lo utilizo para generar energía, para formar más ATP. Entonces, si yo voy a sintetizar ATP, voy a utilizar FADH y NADH. Si voy a construir moléculas, voy a utilizar NADPH. Porque ese fósforo me va a dar la energía para poder incorporar ese hidrógeno a una macromolécula que yo esté formando, que como dijimos, puede ser proteína, o carbohidratos grandes, o lípidos, o los ácidos nucleicos. ¿Ok? ¿Qué voy a generar por catabolismo? Voy a generar elementos pequeñitos que pueden ser estos que están aquí, pero si los consumo totalmente, es decir, si mi materia orgánica la consumo totalmente, lo que voy a liberar es dióxido de carbono, agua y amonio, que lo vamos a liberar nosotros por la orina, lo vamos a enfrentar por la orina, el exceso de amonio. Porque el resto del amonio que vamos generando lo vamos a utilizar para síntesis proteica. Se van a ir para el anabolismo. Entonces, ¿qué ocurre? En el anabolismo yo voy a generar una cantidad de elementos que utiliza el catabolismo.
Si yo utilizo el hidrógeno aquí, voy a dejar el lineal de pH desnudo, sin hidrógeno. Y luego lo va a tomar el catabolismo para devolvérselo cargadito. Entonces, como dijimos ahorita, es como una especie de ciclo. Las reacciones que enlazan el catabolismo con el anabolismo es lo que nosotros vamos a llamar metabolismo intermedio, que se van a encargar de generar que todo lo que necesita el catabolismo va a generar todo lo que necesita el anabolismo, y el anabolismo a su vez va a generar lo que necesita el catabolismo. Todo lo que tengo marcado en rojo es lo que llamamos nosotros las reacciones catabólicas. Quiere decir que nosotros vamos a comenzar con algunas moléculas grandes y las vamos a transformar en moléculas más pequeñas. ¿Y qué vamos a hacer en ese proceso? Vamos, además de generar esas moléculas más pequeñitas, vamos a ir generando energía. Entonces vamos a ir de lo grande a lo chiquito. En cambio, cuando vamos con los procesos de construcción y de síntesis, vamos a utilizar las moléculas pequeñitas para construir nuestras moléculas mucho más grandes. Entonces vamos a ir desde lo más pequeño hacia lo más grande. Por eso, dentro de las características que nosotros hablamos del catabolismo y del anabolismo, primero decimos que con el catabolismo y el anabolismo, lo que decíamos en el gráfico anterior, vamos a generar algunos metabolitos que son comunes tanto para uno como para el otro. ¿Qué podemos ver aquí que tenemos como eje central que une al anabolismo con el catabolismo a una molécula que llamamos nosotros acetilcoenzima A, que la podemos producir desde los azúcares, desde los lípidos y desde algunos aminoácidos que vienen ¿de dónde? De las proteínas. Esto es lo que nosotros consumimos en nuestros alimentos y lo vamos a transformar ¿qué? En moléculas más pequeñitas de acetilcoenzima A. Los lípidos, los carbohidratos y las proteínas las podemos convertir en acetilcoenzima A. Y a su vez, ese acetilcoenzima A, que es más pequeñito, tiene dos carbonos nada más. La coenzima A es un transportador. Realmente lo que viene de estos elementos es el acetilo. El acetilo tiene 2 carbonos nada más. Y eso lo puedo utilizar yo para construir ácidos grasos que van a originar lípidos, y también yo voy a poder generar otros elementos. Puedo generar carbohidratos a partir del acetilcoenzima A, no está aquí, pero yo puedo generar glucosa, yo puedo generar además ácidos biliares, colesterol, que es parte del lípido, y otros lípidos. No sé por qué aquí no aparece, no está incluido. Yo puedo utilizar el acetilcoenzima A para generar carbohidratos. Irme al revés y generar glucosa. El catabolismo tiende a generar todos ellos una misma molécula, por eso le llamamos convergente. Y el acetilcoenzima A puede ser utilizado para generar distintos tipos de moléculas. Aquí todos van a generar el mismo tipo, por eso lo llamamos convergente. Pero en el anabolismo, en los procesos de síntesis, este lo podemos utilizar para generar distintos tipos de moléculas. Por eso lo llamamos entonces divergente. Tiene procesos divergentes, las reacciones van a ser divergentes. Las rutas metabólicas son divergentes. En el catabolismo son convergentes y en el anabolismo van a ser divergentes. Ok. Mucho del control de las rutas metabólicas que se van a dar, se dan a este nivel. Entonces, ¿qué vamos a tomar nosotros como metabolismo central? ¿Y con qué vamos a arrancar nosotros? Prácticamente son las principales rutas para generar
este metabolito central que es el acetilcoenzima A. Y lo vamos a hacer inicialmente por grupos. En la medida que vayamos viendo nosotros todos los grupos, proteínas, carbohidratos, lípidos, vamos a ver cómo se van generando y cómo van convergiendo todas estas rutas metabólicas. Por los momentos, ¿qué es lo que tienen ustedes que entender hasta ahora? Que vamos a tener una molécula central. Muchas veces hablamos y decimos que la glucosa es nuestra molécula central porque es la que directamente genera acetilcoenzima A. Pero la molécula central del metabolismo realmente es el acetilcoenzima A. ¿Por qué? Por ahí atrás, franela negra, ¿cuál es tu nombre? ¿Ah? Alexandra. La que no sabía si era Alexa o Alexandra. Ok, Alexandra. ¿Por qué decimos que la acetilcoenzima A, esta molécula que está aquí, es la molécula central del metabolismo? Fíjate, ella está entre los dos grandes procesos en los que nosotros hemos dividido el metabolismo, entre los procesos catabólicos, que se van a ir desde las moléculas más grandes hasta las más sencillas, y ella va a ser utilizada para entonces generar gran parte de los procesos anabólicos. A partir de la acetilcoenzima A también podemos generar algunos aminoácidos. Ok, porque yo digo que ella es considerada la molécula central del metabolismo, además de la glucosa. Porque está compuesta de carbono, de carbono. Porque ella lo que hace es transferir todos los productos como tal y dispersarlos. O sea, ella es así como la base y lo que hace es generar algo. Profe, ¿se puede decir que a partir de ella se convence los porcentajes? Lo que está diciendo acá, a partir de ella, ¿por qué es la molécula central? Porque por catabolismo yo la voy a generar y a partir de ella es que yo puedo iniciar los procesos anabólicos. Eso es lo que ella hace. Sí, esa es la idea que quería, la entendí. Entonces, ¿qué tiene que ver carbono? O sea, hay dos carbonos. Dos carbonos. Ajá. ¿Qué dije yo referente a eso? Que ella era generada por catabolismo. ¿Qué quiere decir? Por rompimiento de moléculas más grandes que me van a generar una más sencilla, que apenas tenía dos moléculas de carbono. Para los procesos de reproducción, la cantidad de energía que necesitamos es enorme y la cantidad de materia que además necesitamos también es muy grande. ¿Cuánto necesitas para fabricar un huevo? ¿Cuánto necesitas para dar de mamar? ¿Para amamantar? Es lo que va construyendo el crecimiento de este organismo y de este que está acá, que necesita alcanzar el tamaño de la mamá. En los procesos de alimentación, ¿cuánta energía se consume? ¿Cuánta energía consume un colibrí? En los procesos de reproducción, ¿cuánta energía? Sobre todo los animales. Que si el cortejo, que si tiene que pasar no sé cuántos días, detectar que una hembra esté disponible. Además, un cortejo. Porque desde los insectos para arriba, o sea, todo tiene que ser cortejado. Bueno, en el ser humano, pero ahora la hembra corteja al macho. Encima que gasta energía en la reproducción, también va a gastar energía ella en el cortejo de él. ¿Hizo al macho? El espermatozoide tiene que nadar, déjalo que nade, que busque. No invierta los papeles. Entonces, fíjense cómo se consume. También la luciérnaga, ¿verdad? ¿Cuánta energía necesita ella para producir la luciérnaga? Entonces, hay que darle las reacciones en nuestro cuerpo.
célula allí. ¿Qué tiene que ver? Como nosotros estamos hablando de un proceso de energía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros simplemente vamos a hacer transferencia de energía. Y algo que se les tiene que grabar desde aquí, la transferencia de energía la vamos a hacer nosotros moviendo electrones de un lado para otro. A medida que vamos moviendo los electrones, ellos van migrando energía en ese proceso. Cuando movemos electrones, generamos energía. Imagínense, alrededor de los 1800, ya Lavoisier decía, los animales transforman la energía de los alimentos por combustión. Él lo asemejaba a unas lamparitas de aceite que se utilizaban en aquel momento, no existía la electricidad, para generar la luz, utilizaban las lámparas de aceite. Y ese aceite se iba consumiendo cuando producía esa luz. Entonces decía, los animales para poder moverse necesitan energía, pero necesitan consumirla de alguna parte. Entonces ellos decían, él lo que decía era que el animalito se va consumiendo prácticamente para poder realizar todas sus funciones vitales. Obviamente, sí se consume, pero para poder restituir lo que él va consumiendo, para eso es la alimentación, justamente. ¿Cuál es la relación con la termodinámica? Porque la termodinámica es la que nos habla a nosotros de los procesos de transformación de energía. Entonces, ¿qué estudiamos nosotros en los seres vivos y qué estudia la bioenergética? Las transformaciones de energía, pero en los seres vivos. Ahora, no es diferente esa transferencia de energía y el movimiento y el comportamiento de la energía, no es diferente en un ser vivo que en el resto del universo. La energía se comporta igualito en cualquier parte del universo en la que estemos. La energía se comporta igualito. En el único lugar donde la energía se comporta distinto, según dicen los físicos, es en los hoyos negros, en las singularidades. Ahí todo cambia, porque la gravedad es tan fuerte que modifica el comportamiento de la energía. Y según lo que decía Einstein, lo único capaz de modificar ciertas formas de energía es la gravedad. Y él hasta donde llegó a demostrar es que la luz era modificada, que los fotones eran modificados por el proceso de la gravedad. Pero en todas partes del universo la energía se comporta exactamente igual. Dentro de un ser vivo o fuera de un ser vivo. Dentro de las dos primeras leyes de la termodinámica que se cumplen dentro y fuera de los seres vivos, nosotros tenemos la primera ley que dice, en cualquier cambio físico o químico, la cantidad total de energía del universo es aquella teoría que nos enseñaban a nosotros en bachillerato, que la teoría ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, ¿por qué? Porque el contenido de energía del universo es el mismo. Si usted la transforma en calor, si viene en forma de luz, de energía química, de movimiento, es la misma cantidad de energía. Diferentes formas. Entonces, esas distintas formas de energía es lo que estudia la termodinámica. Esas distintas formas de energía dentro de los seres vivos, cómo los seres vivos tienen la capacidad de transformar esa energía, es lo que estudia la bioenergética. ¿Y qué hacemos nosotros en el metabolismo? Bioenergética, porque el metabolismo lo que hacemos es simplemente mover energía, mover materia y energía. ¿Por qué nosotros no escapamos a las leyes universales de la energía? ¿Por qué creen ustedes que nosotros no escapamos a las leyes universales de la energía? Por ahí atrás, franela negra. Ajá. Por lo que se acaba de decir, de que toda de que la energía es igual en todo, o sea, Ok, y por la energía es igual en todo el universo. ¿Y por qué nosotros tenemos el mismo comportamiento? Somos energía. Exactamente, nosotros estamos formados por la misma. Los mismos átomos que están en el universo fueron los que nos formaron a nosotros. Nosotros no fuimos hechos por magia. ¿Existe Dios? Sí, cuando usted dice, ¿y de dónde está eso salió la energía? Hasta el físico
¿De dónde sale la materia? De la energía, chévere, de la boca. Se compacta la energía, se forman los átomos, las partículas subatómicas, chévere, perfecto. Todo eso te lo construye. ¿De dónde sale la energía? ¿De dónde se forma la energía? Tal vez en realidad sí se tuvo que en sí, tal vez en realidad sí se tuvo que originar en algún punto, pero ya desde que se originó, más nunca se volvió a originar más, sino que se fue, sino que Lo que dicen es que es un ciclo, chévere, es un ciclo. ¿Y quién originó el ciclo? ¿Cómo se originó el ciclo? Eso es, que eso lo piensan los neurólogos, ¿cómo se llama? Neurofísicos, los filósofos, que son los que se ponen en esa situación. Pero ¿por qué nosotros nos comportamos de esa manera? Porque nosotros estamos hechos químicamente. Todo ese carbono, todo ese hidrógeno, todo ese oxígeno que evolutivamente se organizó en lo que son los animales ahora, en lo que son los seres vivos que están ocupando este planeta y que lo ocupan desde hace más de 4.000 millones de años atrás. Es porque químicamente fue posible y la química obedece a la energía. Si energéticamente no es favorable la unión del carbono con el hidrógeno, pues no se da. Lo que fue energéticamente favorable se dio y se construyó y se generó una célula que ¿a qué respondía? A las necesidades energéticas de los átomos que nos estaban formando a nosotros. Y por eso nosotros nos regimos por estas leyes, porque nosotros estamos formados por estas leyes. Evolutivamente son estas leyes las que han traído a los seres vivos a donde estamos todos. La segunda ley de la termodinámica dice, en todos los procesos naturales aumenta la entropía del universo. Todavía están tratando, todavía los físicos, una de las metas grandes que tienen los físicos es anular o desacreditar la teoría de Einstein. Ahí te digo, el universo está en constante entropía, porque está en expansión. ¿Qué es entropía? La entropía es, lo llaman desorden, el desorden molecular, pero realmente es una medida de la aleatoriedad de un sistema. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista químico, la entropía es la posibilidad que tienen las moléculas para encontrarse y generar una reacción. ¿Okay? Eso va a depender de qué? Del estado de energía que tengan esas moléculas. Por eso se habla de la entropía desde el punto de vista físico y matemático como una medida de la probabilidad que tienen las moléculas de reaccionar entre ellas. Eso es la entropía. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo mayor cantidad de moléculas en un sistema, ellas van a tener mayor, mientras más tengan en el sistema, van a tener mayor probabilidad de encontrarse. Entonces decimos que la entropía es mayor, porque es esa probabilidad de que ellas se encuentren y reaccionen. Si yo le incremento la energía de ese sistema, la movilidad molecular incrementa. Entonces yo voy a aumentar el nivel de entropía de ese sistema, porque aumento la probabilidad de que ellas se consigan y generen una reacción. Entonces la entropía la definimos como una probabilidad de reaccionar, de encontrarse y reaccionar. No como dar una afirmación, sino la probabilidad de que ese proceso pueda ser Obviamente, pero sí me da una idea, ¿ok? Por eso la gente dice, es el grado de desorden. ¿Por qué? Tú no lo explicas como una probabilidad, porque para la gente quizás es más difícil de entender. Pero, obviamente, mientras tú tengas más movilidad, tú piensas en ese grado de desorden. Entonces dicen, los sistemas tienden al desorden. ¿Por qué? Porque tienden a expandirse. ¿Por qué? Por una situación energética. Dígame. Por ejemplo, en los idiomas, la gente que estudia los idiomas, no me acuerdo de cómo se llama esa ciencia, también usa la entropía. Obviamente no tiene la misma aplicación matemática, pero la entropía en el lenguaje es saber qué tanta probabilidad hay de que una palabra se repita en X texto. Entonces ellos a raíz de ese estudio pueden saber que esta lengua se habló por 10.000 años, porque tiene una cantidad de entropía que puede aumentando con el paso de los tiempos. La gente luego se inventará nuevas palabras y así pueden saber más o menos los idiomas cómo se fueron creando. Por lo
Pero cuando me lo explicaron desde el punto de vista de probabilidad, por eso lo explico desde el punto de vista de probabilidad, lo entendí. Ok, cuando nosotros hablamos de una reacción, ¿por qué todo esto? Porque todo lo que vamos a ver nosotros de adelante van a ser reacciones químicas. Todo. ¿Qué debemos entender nosotros? Cuando nosotros hablamos de la energía de un sistema o de la energía de una reacción, y hablamos de estos términos, de que la energía no se destruye, sino que se transforma, normalmente los seres vivos están en constante interacción con el entorno. Nunca estamos en verdadero equilibrio con el entorno. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos obteniendo nosotros del entorno lo estamos utilizando. Entonces, si yo comí, lo utilicé para descansar, para que dormí, porque dormida, igual mi cerebro funciona, igual mi corazón late, y por más que yo esté lo más estáticamente posible, estoy desmayada. Y Dios no quiere, estoy como un vegetal, igual mi cuerpo utiliza energía. Entonces, yo necesito tomar del entorno. Entonces, constantemente estoy modificando el entorno y estoy generando en mí una reacción como ser vivo, animal, vegetal, lo repito cada ratito. Y siempre he dicho, yo hablo de mí, pero esto lo hacen los animales, lo hacen los vegetales y lo hacen las bacterias y los microorganismos. Los únicos que dijimos que no tenían metabolismo, ¿quiénes eran? Los virus. Perfecto. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros veamos al ser vivo como un sistema que constantemente está generando miles de reacciones. Una célula está generando miles de reacciones para tratar de mantener un equilibrio entre su vida, el mantener y poder perpetuar su propia vida y la reacción que tiene con respecto al entorno. ¿Por qué? Porque una de las virtudes que tiene la célula es que la célula es capaz de reaccionar a los cambios que hay en el entorno. Entonces, no solamente el animal modifica el entorno, sino que el entorno tiene la capacidad también de modificar el comportamiento, la fisiología del animal. ¿Ok? Entonces, vamos a estar en una constante reacción. Y lo que vemos allí ocurre también en las reacciones químicas. Una reacción química está ocurriendo y está generando un cambio en el sistema. Y a la vez, esa ruta metabólica, esa reacción va a responder en función de lo que esté ocurriendo allí en su sistema. Y eso lo vamos a ir viendo nosotros en la medida que veamos cuando yo puedo disparar una ruta metabólica o cuando no. Las enzimas alostéricas, que nosotros no responder en el examen algunos y otros sí, son enzimas que constantemente están respondiendo a los cambios de su entorno, porque son las que van a regular una ruta metabólica. Las enzimas alostéricas que tienen varios sitios de reacción, donde no solamente va a tener un sitio de reacción para modificar los sustratos, sino que tiene otros sitios de reacción donde hay otras moléculas que van a modificar su actividad, unas para activarla y otras para inhibirla. Y de esa manera esa enzima es regulada y se regula una ruta metabólica. Entonces, las rutas metabólicas y las reacciones que se dan en una célula constantemente están sometidas a un proceso de regulación por todos los mecanismos que nosotros vimos. Todos esos mecanismos de regulación del sistema, de respuesta del sistema. Y hay mecanismos que van a obedecer solo y exclusivamente a los cambios energéticos. Dentro de la energía que nosotros vamos a estudiar, que tiene una reacción química tiene tres tipos de energías que se van a desarrollar o que participan en una reacción. Aquí hay energía que necesitaba una molécula para generar un cambio, que apareció la pregunta en el examen, es la energía de activación. Entonces, esa energía que requiere una reacción para que se dé, es lo que llamamos nosotros la energía de activación. ¿Se acuerdan aquella grafiquita que nosotros habíamos hecho, donde la energía del producto
teníamos unos reactivos que iban a generar un producto, ¿verdad? Y decíamos que la energía que tenía, o vamos a colocar uno solito para no complicarlo, pero igual ocurre si eso. La energía que tenía A para poder llegar a C, él tenía que incrementar un nivel de energía. ¿Por qué? Porque en esa molécula se tienen que dar unos cambios para que origine algo distinto a lo que es ella. ¿Qué va a ocurrir entonces? Ella va a tener lo que llamábamos nosotros una energía de activación. Que la enzima que hacía disminuir esa energía de activación porque iba a ir generando algunos cambios en ella que la iban a llevar más rápidamente a este proceso. Y decíamos que normalmente en muchas de las reacciones estos productos que se generaban tenían una energía más pequeñita que la energía basal. Vamos a hablar de la energía basal de A y la energía basal de C. Cuando la energía basal de C era menor que la energía de A, nosotros hablábamos de una reacción que se podía dar de forma espontánea. Pero cuando la energía, el producto que se me generaba, estaba a este nivel, tenía mayor energía que el reactivo es de C. La energía basal de C era mayor. Esta era una reacción que iba a tender a darse de forma inversa, no se iba a dar de manera espontánea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la energía de C iba a ser mucho mayor que la energía de A. Entonces la energía de A para poder llegar a C, o sea que esa curva para ella iba a ser más difícil de alcanzar. Entonces era mucho más fácil que esta reacción. ¿Por qué? Porque la energía de aquí a aquí es menor que la energía que tiene que alcanzar de aquí a aquí. Entonces era más fácil que esta reacción se diera al revés que aquí se diera en sentido hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es más fácil que se dé al sentido contrario. Porque la energía que necesita C para generar A es muchísimo más pequeña. Entonces, este equilibrio de esta reacción, cuando este señorito de acá tiene una energía, cuando el producto tiene una energía mayor, tiende a darse en el sentido inverso. El equilibrio de la reacción se iba a desplazar para acá. Cuando nosotros hablamos de la energía libre de Gibbs, es la energía que necesita la reacción para generar un producto. Esa energía libre de la reacción me iba a decir a mí cuándo una reacción iba a ser espontánea o no. Si la energía del producto era mayor que la energía de los reactivos, esa reacción no iba a ser espontánea. ¿Cómo sacamos nosotros esta diferencia de energía que es delta G? Delta G es la diferencia de energía. ¿Qué quiere decir eso? La energía final, que es la de los productos, menos la energía de los reactivos, que es la energía inicial. Lo voy a colocarle aquí para que se ubiquen. La energía final menos la energía inicial. Si la energía del producto es mayor, esto me va a dar positivo. Si la energía, del producto, ¿sí? Me va a dar positivo, ¿verdad? Vamos a colocar caso A. Bueno, pero aquí está escrito A. Voy a colocar la flechita que diga aquí. Mayor energía del producto, que es la energía final. Yo le voy a restar la energía del reactivo, que sería la inicial, que va a ser más baja. Este valor
va a ser positivo. Yo tengo aquí algo mayor y algo menor, este valor va a ser positivo. Si la energía del producto es mayor que la energía inicial, la variación de la energía va a ser positiva. Entonces, esta reacción se va a dar de forma inversa, no es espontánea. Voy a colocar aquí reacción no espontánea. ¿Por qué? Porque es más probable que se dé de forma inversa. ¿Cuál es la relación que tenemos aquí? A más B, B va a generar AC. Si C tiene una reacción mayor, esto se va a ir hacia acá. El equilibrio de la reacción se va a desplazar para acá. ¿Por qué? Porque es más fácil que C se disocie y me genere A más B, que a que esto se una para generar aquí. ¿Qué pasa? Cuando la célula se encuentra con una reacción de este tipo, y ella necesita generar C, le inyecta energía a esa reacción, utiliza la enzima y además le inyecta energía a esa reacción. ¿Energía en forma de qué? De ATP. Para eso utilizamos el ATP. Las reacciones que son no favorables, que no se dan de forma espontánea, necesitamos gastar ATP. ¿Para qué? Para revertir, para inyectarle energía. ¿Para qué? Para poder desplazar la reacción hacia la producción de C. Entonces, aquí ya necesita ATP para que la reacción se dé hacia la derecha. ¿Será que lo entienden si escribo así? La reacción se dé en el sentido A más B igual C. Solamente necesito ATP si la energía basal de C es mayor que la energía de A y B. Por eso nosotros decimos que es una reacción endercónica. Necesita, requiere energía para que se pueda dar en este sentido, que fue lo que escribí acá. Ahora, si lo que dijimos acá es al contrario, ¿verdad? Y la energía basal del producto es menor, voy con el segundo caso. Si delta G, que es igual a la energía del producto, que en este caso es menor, la energía basal de la molécula que está generando el producto es menor que la energía, la voy a colocar hacia arriba, de los reactivos, entonces va a ser ese valor negativo. Esto va a ser entonces una reacción espontánea. Reacción espontánea. Es decir, va a tender a ocurrir hacia la derecha. Yo voy a quitar esto de aquí porque esto era lo de encima y eso no necesito que esté ahorita acá. Solamente se lo di para que recordaran lo que habíamos explicado en ese momento. Rayita perpunteada. Lo que tengo yo como producto, la energía del producto, la energía basal del producto
es menor, entonces voy a tener una reacción espontánea hacia la derecha. Ahí yo no voy a necesitar la participación de ATP. No necesito inyectar la energía. Cuando normalmente la energía del producto es menor que la energía del reactivo, es porque hubo pérdida de energía. Y normalmente esa pérdida de energía se pierde en forma de calor. Volvemos a cambiar de marcador porque lo dejo abierto y se me seca. En este caso, yo le tengo que inyectar energía en forma de calor. Si le aumento la temperatura, puede ser, pero también lo puedo hacer y lo hace la célula en forma de ATP. ¿Ok? El calor que se normalmente es incrementar el nivel de energía. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo bastante aire en el reactivo, incremento la energía, puede ser que acelere y se dé la reacción. ¿Ok? Se detiene dependiendo de las concentraciones que tenemos nosotros aquí, porque también depende del equilibrio de la reacción. Pero yo le puedo incrementar la energía del sistema y incrementar un poquito la temperatura. Pero la célula normalmente no aumenta la temperatura. Lo que hace es que simplemente le aporta energía al utilizar la energía. ¿Ok? ¿Qué veis? Otra historia. ¿De qué estamos hablando ahorita? De la energía de activación, que es energía que requieren los reactivos para generar un producto. Si ellos tienen suficiente energía, mayor cantidad de energía libre, que su energía basal es mayor que la del producto, entonces la reacción se va a dar de forma espontánea. Y delta G va a ser negativo. Ahora, si la cantidad de energía que tienen los reactivos es menor que la cantidad del producto, es más fácil que esa reacción se dé en el sentido contrario. Es más fácil que el producto me vaya a generar los reactivos, porque su energía basal va a ser mayor. Pero si la célula necesita que se dé en este sentido, entonces se le va a inyectar energía en forma de ATP. Este tipo de reacción nosotros llamamos reacciones endergónicas, y normalmente este tipo de reacciones endergónicas son las reacciones anabólicas. Que son positivas. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente en el anabolismo construimos una molécula más grande. Y ya el hecho de que tenga, aunque sea un enlace mayor, hace que tenga mayor cantidad de energía. Entonces, para las reacciones anabólicas vamos a necesitar la generación de ATP, la inversión de ATP. Voy a volver. Participa o que se genera en una reacción es la energía que se pierde en forma de calor. Fíjense, cuando nosotros estábamos hablando de esta energía, que era la energía de activación, es lo que llamamos nosotros la energía útil que tiene el sistema. ¿Por qué? Porque me va a generar un producto, me va a generar un trabajo. ¿Cuál va a ser el trabajo? La generación del producto, el que se dé la reacción. Entonces, cuando nosotros hablamos de la energía libre de Gibbs, nosotros estamos hablando de la energía aprovechable del sistema, porque es la que va a hacer que se genere o no un producto. Si no es favorable la generación del producto y yo necesito la reacción, entonces le inyecto ahí ATP. Si no, no es necesario, simplemente utilizo una enzima para acelerar la reacción. Pero esa es la energía útil que tenemos nosotros en el sistema, porque es la que va a generar la reacción. El otro tipo de energía es la entalpía, que justamente es esa energía que se va a desprender o que va a absorber el sistema cuando se da una reacción. Fíjense, cuando nosotros tenemos liberación de calor, nosotros hablamos de reacciones exotérmicas, es decir, liberan calor. Cuando nosotros tenemos reacciones que el producto que me está generando es mucho más frío o porque está absorbiendo calor del sistema.
Y esas son reacciones que nosotros vamos a llamar endotérmicas. En este caso, cuando se genera la reacción entre A y B, va a haber una liberación de energía. Como parte de la energía que tenían originalmente ellos se pierde, entonces nosotros vamos a tener un producto con menor cantidad calórica que los reactivos. En este caso entonces hablamos de la reacción exotérmica. Cuando nosotros hablamos de un delta, que es algo que ustedes ya deberían de tener, que son las variaciones de lo que sea, porque desde que medimos variaciones de velocidad, todas las variaciones que aprenden ustedes matemáticamente son la final menos la inicial. Las variaciones de entalpía, ¿a qué se van a referir? La diferencia que hay entre el calor del producto menos el reactivo. El final siempre menos el inicial. La entalpía de C menos la entalpía en este caso de A y B. Si aquí nosotros vamos a tener una cantidad de energía menor, entonces hablamos de liberación de energía. Vamos a tener una reacción exotérmica. Ustedes han realizado, yo en el laboratorio sí he realizado algunas reacciones endotérmicas, donde uno, por ejemplo, cuando uno disuelve algunas sales como sales de potasio en agua, ellos van a generar, usted la toca y eso está frío, muy frío, parece que hubiera colocado hielo. Entonces son reacciones endotérmicas, son reacciones que van a ir absorbiendo energía del sistema y se van poniendo muy frías. Las reacciones exotérmicas es muy fácil cuando ustedes agregan el jabón, el detergente en agua, eso se pone caliente, es una reacción exotérmica, está liberando calor. ¿Ok? Entonces, cuando el delta, la liberación, cuando el diferencial de la entalpía es negativa, hablamos de una reacción exotérmica. Y cuando es positiva, hablamos de una reacción endotérmica. Igualito, muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Ok? La entropía. Venimos con la entropía y hablamos entonces del grado de aleatoriedad y de la capacidad de reacción de un sistema. Cuando nosotros hablamos de entropía, lo habíamos definido como el grado de aleatoriedad de un sistema, la capacidad para reaccionar, el grado de desorden. Cuando nosotros vamos de un elemento que está, si nosotros vemos A es un solo elemento, una sola molécula. Si aquí hablamos de B y C, aquí tenemos dos moléculas. Quiere decir que entre ellas yo voy a tener una probabilidad de reacción. Entonces, cuando nosotros desde el punto de vista biológico vamos de una macromolécula y la rompemos en pedacitos para obtener energía, nosotros estamos incrementando el grado de desorden, estamos incrementando el grado de la capacidad de reacción de esos elementos. Yo voy a tener mayor cantidad de elementos de este lado cuando estoy hablando de catabolismo, es decir, estoy rompiendo mi molécula en varias moléculas más pequeñitas, estoy incrementando el nivel de entropía. ¿Sí me explico? Cuando hago todo lo contrario, es decir, cuando voy a procesos anabólicos, que agarro varias moléculas pequeñitas, las organizo y genero una molécula
más grande, yo estoy disminuyendo la capacidad de reacción. Ahí entra lo de Tengo convergente y divergente. mayor estabilidad. ¿Ah? Ahí es lo de convergente y divergente. Correcto, bueno, sí. Ahí sí, este es un metabolismo. Lo que pasa es que es distinto. ¿Por qué hablamos allá del metabolismo divergente en el proceso anabólico? Porque una molécula te podía dar origen a muchas diferentes. ¿Ok? Ahí ella divergía, porque el camino que ella puede agarrar es muy diverso. Y hablábamos de convergente, era cuando muchos caminos me llevan al mismo lugar. ¿Ok? Es distinto. Ok, entonces, en el sistema, nada más con ustedes ver, si de una o dos moléculas yo voy a generar muchas más, ahí yo tengo un incremento de entalpía. Ustedes nada más al ver la reacción, donde ustedes tienen una molécula grande o dos moléculas grandes y les va a generar más de las que tienen originalmente, ustedes hablan de un incremento de entropía. ¿Ok? Eso es muy sencillo de ver, con el hecho de ver la reacción nada más. En este caso, el diferencial, cuando te da, es al contrario, fíjense que es al contrario de lo que teníamos nosotros, tanto con la energía de Gibbs como con la entalpía. En este caso, si delta S es positiva, aquí está ganando entropía. Y aquí si delta S es negativa, vamos a perder entropía. ¿Ok? En este caso, la entropía del sistema es mayor. La entropía es mayor que acá. Cuando nosotros hablábamos de la energía de Gibbs, lo que teníamos en el producto, si era menor, normalmente en el producto era menor, entonces íbamos a tener una reacción espontánea. Las interpretaciones son distintas, no se me van a confundir con eso. ¿De qué va a depender la energía de un sistema? La energía de un sistema no es que de qué va a depender, sino cómo está conformada la energía de un sistema. La energía que yo puedo aprovechar en el sistema va a depender del calor que yo tenga, del diferencial del calor y del diferencial de la entropía del sistema. Porque la entropía de alguna forma va a ser que se dé o no se dé una reacción. Pero como les dije, si la célula requiere que la reacción se dé, independientemente que sea endotérmica o que sea endergónica, no endotérmica, endergónica, o incrementar la energía utilizando ATP, es suficiente para que la reacción se dé. Aquí vamos a hablar un poquito de eso. Fíjense, habíamos hablado inicialmente que cuando no tengo equilibrio de la reacción aquí, yo tengo una reacción A más B me va a dar C, o puede ser que A más B me vaya a dar C más D. Aquí sí tengo que tener yo cuidado para hablar de la entropía, porque yo puedo decir que maneja más o menos el mismo nivel de entropía. ¿Ok? Tengo 2 y estoy generando 2. Pero sin embargo, yo puedo ver si es o no es espontánea al yo verificar los valores de la primera energía que vimos nosotros, que fue la energía de Gibbs. Esa energía de Gibbs, si es negativa, aparece que la reacción es espontánea. Si es positiva, la reacción no es espontánea. Pero cuando es cero, ¿qué significa? Cuando es cero quiere decir que las dos energías basales son iguales. Entonces, lo que nos dice es que el sistema está en equilibrio. Ni se va a desplazar preferiblemente para este lado, ni se va a desplazar preferiblemente para este lado. Simplemente va a existir un equilibrio entre hacia dónde se desplazan las dos reacciones. ¿Cuándo qué? Cuando las energías basales son iguales. Entonces, cuando la energía de Gibbs es negativa, nosotros decimos que la reacción es espontánea hacia la derecha. Cuando es cero, están en equilibrio. Y cuando es positiva,
la reacción se va hacia la izquierda. Fue lo que escribimos aquí inicialmente. Hay una relación que tiene la energía de Gibbs con los equilibrios de las reacciones. Hace mucho tiempo nosotros habíamos dicho que el equilibrio de la reacción iba a depender de las concentraciones que tenía yo acá de los productos y de los reactantes. Acuérdense que las constantes de equilibrio son estas que están aquí. Ustedes tienen como tarea buscar cuál es la relación entre la constante de equilibrio de una reacción y la energía de Gibbs. La relación que existe entre la constante de equilibrio de una reacción y la energía libre del sistema, que es la energía de Gibbs. Las constantes de equilibrio de Una reacción. Y la energía libre del sistema. Y la energía libre del sistema o la energía libre de Gibbs. Gibbs se escribe así. Por eso la G, el delta G, porque energía libre de Gibbs. Aquí más o menos en esta tablita les establece la relación de la constante de equilibrio. No es un trabajo, profe, es solamente. Van a hacer un trabajo con 2 preguntas, con 3 preguntas. 2 van a salir hoy y 1 va a salir la próxima clase. ¿Qué ocurre? Acuérdense que la constante de equilibrio también me dice hacia dónde se desplaza una reacción y en muchos casos va a depender de las concentraciones de los productos y de los reactantes. Y dependiendo de esa relación, esa constante de equilibrio tiene un valor. Y vamos a ver que la relación es prácticamente inversa. ¿Qué quiere decir que es inversa? Que mientras más grande es la constante de equilibrio, más pequeñita va a ser la constante, la energía libre de Gibbs. Pero es importante que ustedes puedan buscarla y lo puedan visualizar. ¿Qué significa que la energía de Gibbs sea negativa? Que transcurre hacia adelante, de forma contable. Muy bien. Entonces, cuando la constante de equilibrio está por encima de 0, la energía de Gibbs tiende a ser negativa. Es decir, que la reacción se me va a desplazar hacia la derecha. Cuando la constante es igual a 1, es porque la reacción está en equilibrio. Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, la reacción está en equilibrio. No se desplaza de manera preferente hacia ninguno de los 2 lados. Y la energía de Gibbs va a ser igual a 0. En cambio, cuando la constante de equilibrio empieza a ser muy bajita, este menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, lo que le va agregando es ceros a la izquierda, ¿no? Mientras más pequeñita es la constante de equilibrio, más grande se hace la la energía libre. ¿Y qué significa una energía libre grande? Por allá, Franela Beige, Rubén. Mientras más grande es la energía de Gibbs, ¿qué quiere decir? ¿La reacción es espontánea o no? ¿Ah? Sí, me está diciendo que sí, sí, que sí. No, la reacción no es espontánea. ¿Ok? Pila con eso. ¿Por qué? Porque se va a dar principalmente en sentido inverso. Aquí tenemos unas cuantas reacciones. ¿Qué es lo importante de aquí? Vamos a ver, y ustedes cuando vieron los tipos de enzimas, vieron que había reacciones de hidrólisis, aquí hay reacciones de reordenamiento, que son los que hacen. ¿Quiénes son las enzimas que reorganizan las moléculas? No le cambian ningún tipo de elemento, solamente lo que hacen es reorganizar. Ni le quitan ni le ponen, sino que reorganizan. ¿Cómo se llaman esas enzimas? Isomerasa. Muy bien. Tenemos reacciones que son de hidrólisis, es decir, de rompimiento de moléculas. Rompimiento de moléculas donde va a participar el agua. Un grupo OH se va para una parte de la molécula y un hidrógeno se va para otra parte de la molécula. Y tenemos reacciones de reordenamiento.
agotamiento y tenemos algunas reacciones de oxidorreducción. Son algunas de las reacciones que se dan frecuentemente en las células. Y tenemos distintos tipos, distintos valores en la energía libre. Tenemos estos valores negativos, significa que todas estas reacciones Son positivas. exceptuando esto, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Son espontáneas o no son No espontáneas? son espontáneas y son positivas porque van en sentido inverso. Ya va. Si son los valores negativos de la energía de Gibbs, ¿son espontáneos o no son espontáneas? Son espontáneas. Si son negativos los valores, son espontáneas. Si lo respondiste en la anterior. Son espontáneas. Pero mientras el valor sea mayor, quiere decir que más espontáneas son aún. Estas son reacciones particulares. Una reacción, una reacción, una reacción. Esto que yo tengo aquí dice oxidación completa de la glucosa, que se da en muchas reacciones. Son muchas reacciones. La sumatoria de esas reacciones me va a dar una energía de Gibbs muy negativa, 2840. Quiere decir que es una ruta metabólica muy favorable porque produce mucha energía, libera mucha energía. Y tengo el palmitato, es un ácido graso. Tengo la oxidación completa del palmitato, que es una molécula más grande que la glucosa, y me va a generar una energía, tiene una energía libre de Gibbs de menos 9770. ¿Cuál de las dos reacciones será más favorable y producirá más energía? La de 9770. ¿Ok? Me va, entonces, mientras más negativa y el valor negativo sea más grande, voy a tener un mayor aprovechamiento de energía porque es mayor la cantidad de energía que se va a liberar. ¿Ok? Produce mucha más energía. Y estas son rutas metabólicas. Estas son reacciones en particulares, que es una reacción nada más, y estos son cúmulos de reacciones. Entonces, aquí es cuando nosotros hacemos la conclusión de que las reacciones de una ruta metabólica son aditivas. ¿Qué significa aditiva? Que cada una de las energías de reacción de cada una de las reacciones que se dan en una ruta muy larga me van a decir a mí si esa ruta se da o no. ¿Por qué? Yo puedo tener, por ejemplo, en la glucólisis, cuando yo comienzo con la glucólisis, la primera reacción es desfavorable, porque la primera reacción es la fosforilación de la glucosa. Pero en esa, la fosforilación de la glucosa requiere energía. Se da a la par de la hidrólisis, para eso utiliza lo que llamamos ADP y me genera ADP. Entonces, la energía de hidrólisis del ATP que me va a generar ADP más un fósforo inorgánico, que en este caso se le va a sumar a la glucosa, es una energía, tiene una energía muy negativa, aproximadamente menos 30. Y esta reacción es positiva, es aproximadamente de 16 o 19. Pero cuando yo hago el balance entre estas dos reacciones que ocurren a la par, es favorable con la energía que le va a quedar del ATP. ¿Qué es esto que está acá? Ah, pero aquí las tengo. Es 13,8. Lo podemos redondear a 14. ¿Qué es lo que les quiero decir? Como se da a la par y una de ellas es muy exergónica, va entonces a solapar la cantidad de energía que ésta requiere. Por eso se utiliza tanto el ATP para que muchas de las reacciones se puedan dar. Aunque no sea, esto no es una reacción anabólica, esto es para iniciar una ruta catabólica. Pero como la ganancia neta
de la reacción sigue siendo negativa porque 30 es mayor que 13, eso da aproximadamente 30 menos 14, eso le va a dar como menos 16 kilocalorías. ¿Qué va a ocurrir? Que entonces esta reacción sí se va a dar. Si yo estoy acoplando dos reacciones metabólicas donde una no se da de forma espontánea, pero la otra sí, y tiene mayor rendimiento energético, entonces va a inducir a que se dé la reacción. Incluso cuando yo tengo una ruta metabólica y la primera reacción no es favorable, pero yo tengo 3 o 4 reacciones que más adelante me van a generar mucha energía, eso va a hacer que la reacción metabólica se pueda dar. Porque de manera neta voy a tener ganancia de energía, voy a tener liberación de energía. Me están mirando con una cara así como que no están entendiendo ni nada. No, que ya la semana Ya quedamos como que. Ok, no te vayas un momentito, que ya vamos a terminar. Dentro de estas reacciones, como la del ATP, que acoplamos a reacciones que no son favorables, tenemos toda esta lista que está aquí. Este archivo ya yo se los pasé a ustedes. Entonces, aquí en la gráfica les relaciona la cantidad de energía que libera cada una de estas reacciones, que son las que utilizo para acoplarlas a reacciones poco favorables. Sin embargo, todas ellas se utilizan, pero la que más se utiliza es la del ATP. Esa es la segunda pregunta que tienen ustedes para el trabajo. ¿Por qué si hay tantas reacciones que me pueden generar esa energía para acoplarlas a las reacciones que son energónicas, por qué la que más se utiliza es la del ATP? Es la hidrólisis del ATP. ¿Por qué si existen varias moléculas que me pueden generar energía para acoplarlas a reacciones endergónicas, por qué la que más se utiliza es la hidrólisis del ATP? Reacciones. Endergónicas.